pies. Aclamación del Evangelio. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Nos ponemos de pie, por favor, hermanos y hermanas, para escuchar el Evangelio del evangelista Juan, capítulo 10, del versículo 1 al 10. Alabemos juntos. Gloria sea a ti, oh Señor. En dos parábolas, Cristo nos dice que Él es la puerta del redil y que también es nuestro buen pastor, el cual nos cuidará siempre. Nos amó nuestro buen pastor hasta que dio su propia vida para salvarnos. Estas palabras de nuestro Padre Celestial. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que él les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará los pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esto es palabra de Dios, hermanos y hermanas. Alabanza sea a ti, oh Cristo. Oremos, hermanos y hermanas. Amado Señor, te damos gracias porque tú nos diste al único y buen pastor que nos guía por caminos de justicia, mejorando nuestras imperfecciones cada vez, haciendo que podamos vivir en paz, porque en el amor se vive en paz. Diferente es cuando tú nos pones dificultades en el camino, muchas veces insalvables para nosotros, pero siempre al frente está nuestro buen pastor para guiarnos, para tomarnos de la mano o a veces incluso cargarnos por el camino para poder entonces transitar por sendas de justicia en amor a su nombre. Te damos gracias, Padre eterno, porque tú nos has dado todo, incluso salvación y vida eterna en nuestro buen pastor. Te damos gracias por este momento en que nos permites aprender más de tu palabra, nos permites crecer en nuestra fe y nos permites llegar a proclamarla, porque eso en amor tú quieres que hagamos para que sean muchos más los que sean atraídos al redil. En Cristo oramos, porque en Él creemos y confiamos. Amén. Hermanos y hermanas, Jesús es el único buen pastor. Eso lo extractamos del texto hoy día de Juan 10, del 1 al 10, donde hemos dividido este sermón en las partes que el texto nos va indicando. Primero, el texto nos dice que Cristo nos invita a conocer quién es el buen pastor. Luego Él mismo desafía a conocer al malo, para que entendamos que verdaderamente hay quien daña a sus ovejas. Y finalmente Cristo nos enseña que verdaderamente Él tiene una relación íntima con sus ovejas.
y nosotros lo sentimos. Y como conclusión, guardamos la fe. Vamos caminando a la vida eterna y en este peregrinar del mundo tenemos la urgencia de evangelizar para que muchas más ovejas puedan llegar al redil. Hermanos y hermanas en Jesucristo, su palabra de vida y a vida eterna es hoy para nosotros nuestro alimento espiritual. Disfrutémosla. La pregunta que hoy día nos lleva a la meditación: ¿conocemos realmente la voz de quien guía tu vida? En un mundo donde innumerables voces compiten por nuestra atención, voces de ideologías, de filosofías vacías, de promesas políticas y de falsos profetas, esta pregunta claramente no es retórica, es vital, es urgente, es eterna. Vivimos en una era donde el ruido ahoga la verdad y donde el alma humana desorientada y herida busca desesperadamente un guía confiable. El texto de hoy nos revela que ese guía existe, tiene nombre, tiene voz y nos conoce por cada uno de nuestros nombres. Dice Juan 10:1, de cierto os digo, el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y salteador. Esta es la voz de Jesús nuestro Señor, resucitado, hablando en la temporada de Pascua, tiempo de victoria sobre la muerte y el pecado, recordándonos que Él es el único acceso legítimo al Padre y a la vida verdadera. Meditemos juntos esta palabra, sabiendo que la ley nos desnuda y el Evangelio nos viste de gracia. Cristo nos invita a conocer quién es el buen pastor. La puerta estrecha que el hombre natural desprecia. El Señor Jesús comienza con una imagen precisa. El redil, la puerta y el pastor. En el contexto judío del primer siglo, el pastor dormía a la entrada del redil, convirtiéndose literalmente en la puerta. Ninguna oveja podía entrar ni salir sin pasar sobre él. Jesús aplica esto mismo a sí mismo con soberana claridad. Dice en Juan 10:9, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Aquí opera la ley en su función más precisa. Hay una sola puerta, no dos, no muchas. La ley específica nos confronta. El orgullo humano quiere construir su propio camino a Dios, ya sea por las obras, por la religiosidad, por la moralidad propia o por la filosofía. La ley nos dice que ese camino no existe. Toda entrada que no sea por Cristo es intrusión, es robo y violencia espiritual. La ley general también resuena. Toda la humanidad en todo tiempo y cultura ha intentado escalar el muro hacia Dios por sus propios medios. La Torre de Babel no fue un evento histórico, es la imagen del corazón humano en rebeldía permanente contra su Creador.
Cristo nos invita a conocer quién es el buen pastor. El pastor que llama por nombre. Juan 10:13 nos dice: a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. ¿Qué consuelo tan profundo encierra este versículo? El buen pastor no gestiona rebaños anónimos. Él conoce a cada oveja por su nombre. Esto es el evangelio específico. Jesús te conoce a ti, con tu historia, con tus fracturas, con tus miedos nocturnos y tus dudas silenciosas. Te llama por nombre. En la resurrección de Cristo sellada en la Pascua gloriosa, esa llamada se hace irrevocable. Ninguna oveja llamada por el buen pastor puede ser arrebatada de su mano. El Evangelio general proclama que este mismo Jesús resucitado llama hoy a hombres y mujeres de toda nación, tribu y lengua. Su voz no conoce fronteras geográficas ni barreras culturales. La palabra proclamada en la predicación es su voz, y donde esa palabra se predica fielmente, las ovejas la reconocen y responden. Hagamos una breve aplicación. En el mundo de hoy, saturado de pastores digitales, influenciadores espirituales y líderes carismáticos que ofrecen verdad personalizada, la pregunta del creyente debe ser siempre: ¿habla conforme a las Escrituras? ¿Lleva esta enseñanza a la cruz y a la resurrección de Cristo? ¿O me lleva a mí mismo a mejorarme de alguna manera especial? El discernimiento espiritual no es un lujo, hermanos, es una necesidad. Cristo por esto nos desafía a conocer quién daña a sus ovejas. Nos dice como ley específica: el ladrón viene a destruir. Juan 10:10a nos dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Con esta frase Jesús no habla metafóricamente, habla de una realidad espiritual activa y peligrosa. Los falsos pastores, sean líderes religiosos, corruptos, ideologías que prometen liberación sin cruz, o el propio Satanás disfrazado de ángel de luz, como nos dice 2 Corintios 11:14, tiene un programa definido: hurtar, robar la fe y la verdad, matar, destruir el alma con falsa esperanza y destruir, arruinar para siempre la relación del hombre con Dios. La ley general nos enseña que la Escritura advierte consistentemente sobre este peligro. El profeta Ezequiel proclamó el juicio de Dios sobre los pastores que explotaban al rebaño en lugar de nutrirlos. Dice Ezequiel 34:2: «Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, ¿no apacientan los pastores a los rebaños?». Ese patrón se repite en toda la historia de la redención, porque el enemigo nunca cambia de estrategia. Entonces, Cristo desafía a conocer al malo, quien daña a las ovejas. El evangelio específico, la voz que las ovejas reconocen y de la
del que huyen. Nos dice Juan 10:5, y al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Aquí el Evangelio resplandece. El Espíritu Santo, concedido en el bautismo y alimentado en la palabra y los sacramentos, capacita a las ovejas de Cristo para discernir, para aprender más acerca de la santa palabra. En Cristo conocemos al que tiene la voz para enseñar. En Cristo podemos encontrar el camino a vida y vida eterna. Lamentablemente, de alguna manera, esto nos da una lección trágica. Las ovejas son animales simples, no tienen una gran inteligencia, se dejan llevar con facilidad, comen cabeza abajo y por tanto van comiendo y puede haber un despeñadero y no lo ven, y comen y caen por el despeñadero. No son muy inteligentes, de verdad. No tienen gran capacidad. Y sin embargo, son capaces de conocer la voz de su pastor. La pregunta legal sería, ¿y qué de nosotros, hermanos? Claramente los que conocemos, los que estamos acá, conocemos la voz de nuestro pastor y la escuchamos, y la creemos y confiamos en ella. Pero hay tantas ovejas en el mundo que son aún más simples y menos inteligentes que las verdaderas ovejas, porque se dejan llevar por la voz del que les ofrece cosas que no son posibles. Vemos en los países, ¿verdad? Cuando en un momento les ofrecen de todo y les dan de todo hasta que ya no queda pasto, porque no hay quien trabaje para que ese pasto crezca. Y cuando no hay pasto, entonces todo lo que se ofreció ya no sirve, porque no hay. Y entonces, ¿qué se produce? Hambre, confusión y diversos problemas de todo tipo. En cambio, tenemos a un buen pastor que nos lleva a los pastos que están crecidos, que tiene la capacidad de buscar, quizá incluso de transar, donde pueda dar de comer a sus ovejas adecuadamente. Tal vez haya que cruzar caminos pedregosos, haya dificultades en la vida junto a este pastor para llegar a ese lugar de buenos pastos. Pero nosotros los cristianos sabemos que todo el peregrinar de nuestra vida nos llevará a algo mejor. Por eso hay que cuidarse en esta vida de no solamente trabajar para lo que perece, no solo llenar el estómago y la cabeza con ideas vagas que nos producen un canto de sirenas, sino que muchas veces esforzarnos, trabajar mucho más y escuchar y darnos el tiempo para que nuestro buen pastor nos oriente, nos lleve, como él mismo lo dice, por el camino de verdad, de resurrección y a vida eterna. A veces un camino difícil, otras veces un camino agradable, pero las cosas son más difíciles cuando en nuestro corazón no albergamos
la palabra de Dios y no confiamos en ella, cuando no tenemos un asidero real, cuando no nos tenemos a qué aferrarnos de verdad. Cristo nos da toda la fuerza, el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros nos gime interiormente para que busquemos siempre el camino correcto, para que el ladrón y el salteador no nos haga caer en sus redes, no nos lleve por el camino fácil que a la larga nos va a traer dificultades y temor. Sigamos, hermanos y hermanas, por el camino que Cristo nos ha trazado, por un camino de buenas obras que la palabra de Dios dice están listas y están trazadas por Dios desde el principio para nosotros. Dios desde el principio no quiere que nadie se pierda. Como muy bien dice 1 Pedro, no quiere que nadie perezca, sino que todos seamos llevados al arrepentimiento. Porque tal como oró nuestro vicario, en el principio Él nos hizo justos y perfectos, y hubiera sido suficiente. Pero en nuestra vida hemos experimentado cuántos regalos de Dios, cuántas cosas que Él nos ha dado para finalmente llegar a Cristo, para finalmente llegar a su muerte para nuestra salvación y a su resurrección como seguridad para vida eterna. Y hoy Él nos manda ciertamente predicar a otros para que seamos muchos los que sigamos este camino. Y también nos dice que Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Aún hoy tenemos la promesa de que Él nos guía, de que Él nos toma de la mano, de que Él nos carga cuando sea necesario, pero Él quiere que siempre sigamos en su camino y lleguemos a su redil. Demos gracias verdaderamente por todo lo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ha hecho por nosotros para vida y vida en abundancia. Cristo tiene una relación íntima con sus ovejas y este es el evangelio central de toda esta perícope. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. El buen pastor no empuja a las ovejas desde atrás, no las amenaza. El buen pastor va delante de ellas. En la Pascua vemos consumado como Cristo fue primero a la muerte, abrió desde dentro y resucitó. Y ahora está delante de nosotros, esperándonos para vida eterna. Esa es la confianza que tenemos los que creemos en Él. Yo soy la puerta. El que entra por mí, entrará, será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. La promesa es triple y completa. Será salvo. Salvación definitiva, justificación por gracia mediante la fe. Entrará y saldrá. Libertad plena, la vida abundante del Hijo de Dios y hallará pastos. Sustento espiritual permanente en la palabra y en los sacramentos. Esta es la vida que Cristo vino a dar. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, nos dice nuestro Señor y Salvador. Amén, hermanos y hermanas.
Y como siempre, los invito a orar de manera antifonal. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Jesús dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús, el buen pastor, para gloria de Dios Padre. Amén.